Lo primero que quiero decir es que cuando hablemos de mindfulness no estamos hablando de una técnica, estamos hablando de una forma de vivir. Es que es diferente. Porque si realmente lo llevamos a una simple técnica, uno dice, bueno, pues hago esto y ya en mi vida funciona. No, es una forma de vivir. Y por eso hay que explicarlo, porque si fuera una simple técnica, en 3 minutos, en 4 minutos explico lo que hay que hacer, la gente dice, ya está, pum. Pero no te funciona en la vida. Entonces hay que abrir la perspectiva, hay que abrir la mirada y entender que estamos hablando de una forma de vivir perfectamente compatible con un montón de cosas y sobre todo que busca, y yo como médico para mí esto es una cosa trascendental, favorecer la salud, la energía y la vitalidad. Mindfulness en realidad es algo muy muy antiguo, tiene unos 5.000 años de antigüedad. Mindfulness quiere decir, la traducción sería la mente plena, en realidad lo que quiere decir es la mente aquietada. Nosotros estamos todos muy familiarizados con todo lo que es el diálogo interno, cuando uno piensa, cuando uno se enfada, lo que siente, lo que deja de sentir, lo que le gustaría, lo que no le gustaría, etcétera. Estamos muy familiarizados con eso. Y la meditación lo que pretende, o lo que busca, lo que invita es a familiarizarnos con algo radicalmente distinto. Vamos a ver. Cuando una persona está llena de ansiedad o está llena de preocupación o sencillamente vive en un entorno como el que vivimos, un entorno con un gran componente de incertidumbre, de ambigüedad, etcétera, etcétera, su cabeza se pone como una olla a presión, ¿vale? Y muchas veces se intenta resolver esto de distintas maneras, a veces evadiéndose, pues yendo a ver una película divertida o jugando a las cartas o tomando algo con los amigos, intenta uno evadirse. Esto dura un tiempo, pero no dura más, es decir, de alguna manera aminora el problema, pero no lo resuelve. Otras veces se consigue mejorar la situación cuando le hablas con alguien de tu confianza, alguien que sabes que va a ser discreto, y tú le comentas un poco tu sentir, y en el simple hecho de comentarlo, de hablarlo, pues tú notas que estás mejor. Y esto es de las cosas que más funcionan a este nivel. Hace 5.000 años no sabemos por qué realmente, yo he estado con personas verdaderamente notables en este campo y tampoco se puede entender muy bien de qué manera llegaron a darse cuenta, a descubrir, a caer en la cuenta de que hay además otras formas de tranquilizar la mente, que no solamente sirven para que tú te encuentres mejor, sino que son capaces de ir a la raíz del problema. Es decir, si yo soy una persona, por ejemplo, que tiendo a saltar, a enfadarme ante pequeñas provocaciones, pues hay un momento en el que a lo mejor me puede aliviar, después de que he tenido un día constante de tensión, me puede aliviar, ir al cine, o tomarme una copa, o yo qué sé, o hablar con un amigo, por supuesto. Pero no va a la raíz del problema. La raíz del problema es que hace que yo sea tan susceptible al enfado, que hace que yo sea tan susceptible a la provocación, porque tengo a veces reacciones que se me escapan, ¿no? Que yo no quisiera que estuvieran dentro de mí. Entonces esta gente se dio cuenta de que la mente llega un momento en el que se dispara y no te deja ver con claridad. Imaginemos que la solución a un problema estuviera en el fondo de un lago. Vamos a imaginar. Y que un ser humano, si mirara ese lago, en el fondo vería la solución, con lo cual sería obvio que hay una solución. Pero vamos también a imaginar que esa superficie del lago se pone en movimiento, porque hay viento, por lo que sea. ¿Verdad que no se puede ver la solución? Porque el agua que se mueve no permite ver el fondo. Todas estas metodologías que van detrás de una filosofía, lo que consiguen es entrenarte para que tú, de alguna manera, poquito a poco, porque no suele ser un proceso rápido, es un proceso progresivo, es muy bonito, es progresivo, consigas que ese agua de la superficie del lago empiece a tranquilizarse. ¿Qué ocurre? Que cuando se ha tranquilizado a un cierto punto, tú ves en el fondo la solución. Cuando el ser humano consigue conectar con esa dimensión más profunda, mucho más tranquila, empieza a ver cosas, a darse cuenta de montones de soluciones que de otra manera no se estaba dando cuenta. Primero, yo creo que todo ser humano, sin excepción, aunque haya tenido una familia estupenda, aunque la hayan querido, aunque tal cual, alberga en su interior heridas emocionales. Un comentario en un momento inadecuado, en un momento de tensión, por la persona que a lo mejor le tenía el mayor cariño, pero ese día había tenido un día como les voy a decir, un día de perros, y en un momento determinado dijo, déjame en paz. La mente humana es tremendamente sensible a esto.
Y se quedan cosas dentro. Y esas cosas dentro, como las olvidamos, porque ocurre muchas veces a edades tempranas, sí van operando desde el inconsciente. O sea, ¿qué ocurre? Que tú para llegar al inconsciente, pues necesitas un camino nada fácil, porque claro, con tu consciente no parece que tenga mucho sentido que llegues al inconsciente. ¿Cómo vas a llegar a aquello que no sabes ni siquiera que está ahí, no? Bueno, el mindfulness consiste en una práctica que lo que hace es que esa mente revoltosa, que esa mente que muchas veces es imposible de parar, parece imposible parar esos pensamientos que intentas cerrar los ojos y se te ocurre, bueno, ¿qué tenía que haber hecho? Pues no he hecho lo que tenía que haber hecho, ¿qué tendré que hacer mañana? Consigues pararla. O sea, la clave del mindfulness, y por eso tiene tantas ramificaciones en la vida, es que la relación que tú estableces con algo que a ti te incomoda, por ejemplo, un pensamiento que va asociado a una emoción, es radicalmente distinta a la que tú normalmente establecerías. La diferencia es cuando tú te entrenas en mindfulness, ves el pensamiento, pero lo ves como un observador, no te quedas envuelto en él, es decir, no se apropia de tu cuerpo, no se apropia de tus afectos, de tus emociones, tú lo ves. ¿Qué ocurre? Que al final te das cuenta de que tú no eres tu mente, de que tú eres mucho más que tu mente y pierde poder en todo aquello en lo que está afectando. No nos olvidemos que según estudios de la Universidad de Harvard, pionera en el mundo en este trabajo, entre el 60 y el 80% de las consultas a médicos generales tienen mucho que ver con situaciones emocionales generadas por la mente. Un minuto de ira de verdad, cuando empiezas puede dejar, esto hay sistemas para verlo que no son muy complejos. El sistema inmune, el sistema que nos protege frente a bacterias, virus, tumores, etcétera, lo puede dejar en una situación inhibida durante 6 horas. ¡Qué fuerte! Un minuto de ira. ¿Cuál es la capacidad que hay que desarrollar? Es sencilla, pero no es simple. La capacidad de abrirse a aquello que es nuevo. Porque de forma literal vamos a entrar en un paisaje nuevo. Entonces, un paisaje nuevo no puedes ir juzgando, tienes que ir con una mentalidad científica. Cuando nosotros estudiamos algunos mecanismos por los que opera la mente, lo que es la mente limitante, entenderemos que generamos limitaciones que verdaderamente tienen un impacto a nivel físico, nos hacen enfermar, etcétera, etcétera, pero es que las vivimos como si fueran reales, igual que hace 500 años hasta que una persona decidió que había un mundo por descubrir. Lo único que estamos pidiendo es que se abran a la posibilidad de que dentro de ellos, dentro de las personas que nos están escuchando, dentro de todos nosotros, hay muchos más recursos de los que nos imaginamos. Y hay barreras que nos están limitando en la vida, que no nos están dejando ser más felices, que no nos están dejando estar más sanos, tener más energía, llevarnos mejor con los demás, pero que no sabemos que las tenemos. ¿Qué nos dice la medicina? Pues la medicina, sobre todo la Universidad de Harvard, que es la pionera en el mundo en este campo, dice que entre el 60 y el 80% de las enfermedades tienen una relación directa con no saber gestionar lo que se llaman emociones tóxicas. O sea, el cuerpo tiene su inteligencia, lo hemos visto aquí, el tubo digestivo tiene su cerebro, tiene 500 millones de neuronas, el corazón tiene 40.000 neuronas. Es decir, no se puede separar, se puede distinguir, pero no se puede separar. Y aquí trataremos el cuerpo no como un objeto, sino como un ente inteligente, con una sabiduría que llega a desafiar la sabiduría intelectual. Esa es la famosísima intuición, ¿no? ¿Qué nos dice la psicología? La psicología, que es una ciencia también la que la humanidad debe tanto, lo que nos dice es que cuando tú tienes ciertos pensamientos, se te cruzan ciertas ideas en la cabeza, empiezas automáticamente a tener sentimientos. Una reflexión: si nuestra forma de pensar y de sentir tiene tanto impacto en la salud, tanto impacto en el cuerpo y tanto impacto en las acciones, tenemos que descubrir una nueva forma de relacionarnos con nuestros pensamientos. Entonces, práctica. La práctica es la siguiente. Durante 3 veces al día, no importa si son 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, quiero pedir a las personas que nos están escuchando que hagan lo siguiente. Que sencillamente observen lo que acabo de decir, observen cómo ciertos pensamientos tienen la capacidad de generar ciertos sentimientos y ciertas situaciones en el cuerpo. Solo lo observen, en lo agradable y en lo desagradable. Es decir, quiero que reconocer, quiere decir volver a conocer, cómo el pensamiento, el sentimiento y el cuerpo están ligados, porque va a ser clave en lo que haremos. Entonces, esta capacidad de observar con cierta distancia, aunque cueste, no importa si sean 2 o 3 minutos, es esencial. Recordamos primero que
valoramos el silencio, porque el poder más inmenso está detrás del silencio más profundo. Es decir, nuestra mente racional no entiende el silencio, pero en el mindfulness el silencio es clave. El segundo tema es la importancia de permanecer en el presente. Imagínate que nos fuéramos de viaje y lleváramos en la mano derecha una maleta pesadísima y en la mano izquierda otra maleta pesadísima. ¿Quién puede avanzar en el presente con rapidez, con agilidad, con fluidez, con dos maletas tan grandes? Una de las maletas es la maleta de las preocupaciones por el futuro y la otra la de las lamentaciones por el pasado. El mindfulness, al estar en el presente, dejas caer esas dos maletas, con lo cual, lógicamente, el organismo lo nota de una manera extraordinaria. Tercero, ¿por qué es tan importante atender al cuerpo? ¿Por qué la respiración? ¿Por qué todo esto de prestar atención a tus sentimientos? Porque muchas veces se nos ha metido el miedo en el cuerpo. Yo recuerdo la película Apocalipto, en un momento determinado en el que en esa tribu se encuentran con alguien que está temblando y el padre del nativo que está viendo al otro que está temblando en estado de pavor dice: no estés mucho tiempo junto a él porque se le ha metido el miedo en el cuerpo. Entonces realmente el miedo se mete en el cuerpo, el miedo se mete en las células y el mindfulness lo que hace es, al prestar atención al cuerpo, le permite que se exprese. Y hoy la práctica que voy a sugerir es lo que se llama un body scan. Todos hemos oído hablar de lo que hemos visto, por supuesto, lo que es un escáner, donde una persona, cuando se hace, lo se llama un body scanner, un escáner completo, donde va recorriendo desde los pies hasta la cabeza. Entonces, que en esta ocasión no se trata tanto de fijarse en la respiración, sino de ir fijándose en las sensaciones que van desde los dedos de los pies hasta la coronilla. Poquito a poco, entrando en contacto con el cuerpo. Los momentos ideales, al menos en mi experiencia, para hacer estas prácticas son por la mañana cuando te levantas, la mente es especialmente receptiva, y al acostarte, antes de dormirte, porque sobre todo va a entrar con gran potencia el inconsciente. Tener en cuenta sobre todo que en las situaciones de estrés, lo primero o unas cosas que antes perturban es todo el proceso muy complejo del sueño. Sobre todo, una de las cosas que más ilusión me hace es que lleguemos a personas que cuando miran el futuro, pues se creen que están mucho más limitadas de lo que en realidad están. Es decir, esto es como cuando se mira la línea al horizonte, ¿no? Hace muchos años parecía que detrás no había más que la muerte, el precipicio, el vacío, ¿no? Y luego, sin embargo, pues algunos intrépidos demostraron que había todo un mundo por descubrir. Una de las grandes ventajas del mindfulness, de todas estas metodologías basadas en el trabajo interior que comentaremos hoy, es que te permiten convertir lo que ves como un muro en una frontera. Es decir, un muro es algo que ante su sola presencia ya te echas para atrás, tiras la toalla, dices: esto es imposible para mí. Es un proceso automático. Entonces, cuando tú tiras la toalla, tu cerebro también tira la toalla, sí, claro, por decirlo de una manera un poquito gráfica. Cuando tú ves que eso que para ti era un muro infranqueable es una frontera, nadie quiere decir que sea una pradera, que sea un sitio idílico, es una frontera, ya te está pidiendo hopping through the puddle sea, colors dancing wild and free. Skies are gray but I don't mind, cool raindrops on my skin I find, kicking off my Saturday, watch the clouds just drift away. Magic shines when skies are clear, raindrops whisper secrets true, a hidden beauty
Raindrops falling, sun peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. Acción de explorar, acción de avanzar, ¿no? Y es fascinante cuando estudias la vida de algunos físicos. A mí ciertos aspectos de la física me interesan bastante. Cuando tú estudias la vida, por ejemplo, de físicos como el de Albert Einstein, hay una frase. Einstein decía que ningún problema importante puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento en el que surgió. ¿Qué quiere decir? Que ya estaba hablando él y otros físicos, David Bohm, por ejemplo, hablaba mucho de estos temas, ya hablaban de que si algo te parece imposible pensando de una manera, hay que cambiar esa forma de pensar. Y curiosamente, como ya sabemos, la mente genera mucho de este pensamiento limitante. Nosotros, a través del mindfulness, lo que hacemos es trascender la mente, es decir, ir más allá de la mente. Voy a poner una metáfora porque entiendo que muchas veces el lenguaje es escurridizo. Mira, vamos a ver. Cuando una persona mira al firmamento, pues ve una serie de cosas que se ven con el ojo desnudo, digamos, ¿no? Pero si tú le das un buen telescopio, se abre un universo nuevo. Empiezas a ver cosas radicalmente distintas. ¿Por qué? Primero, porque ese telescopio tiene que estar estable. Si el telescopio se está moviendo, tú no puedes ver nada. Y lo segundo, tiene unas lentes especiales que te permiten mirar más allá de lo que tus ojos pueden ver. El mindfulness es exactamente igual. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es construir un instrumento. Estamos construyendo un telescopio que nos va a revelar, a desvelar un mundo nuevo. Ahora, ¿qué necesita? Pues lo mismo que el telescopio. Necesitamos capacidad de mantener estable ese telescopio, es decir, mantener estable la atención. ¿Vamos a tener pensamientos? Claro que sí, pero lo que vamos a procurar es que ese pensamiento no nos arrastre, no nos tiranice. De ahí la importancia de mantener la atención, tanto en la respiración, hemos visto prácticas, como en contar, el 4-7-8, como en el cuerpo, cuando hablábamos del body scan. Y lo segundo es la lente. La lente se va de forma natural generando a medida que quitamos el polvo que la cubre. Entonces, lo que quiero señalar de forma bastante clara y rotunda es que este desarrollo de la herramienta, de este telescopio, metafóricamente hablando, corresponde con un cambio físico en el tejido cerebral. Entonces, vamos a hablar de los principios. El primer principio es: no te conviertas en juez sino en explorador. Entonces, no juzgues los pensamientos como buenos, como malos, como agradables o como desagradables. Sencillamente explora cuál es tu tendencia. A lo largo de esta semana, 5 minutos nada más, se va a buscar un sitio tranquilo. La persona busca un sitio tranquilo, se va a sentar con las piernas descruzadas, va a cerrar los ojos, va a respirar tranquilamente y va a observar qué pasa cuando en su mente aparecen pensamientos y sentimientos incómodos. Va a observar qué tendencia tiene. ¿Y cuál es la tendencia que tiene cuando aparece un pensamiento o un sentimiento agradable? La gran dificultad del mindfulness estriba en cómo tratas a los pensamientos. Cuando el pensamiento es desagradable, te lo quieres quitar de encima. Y cuando el pensamiento y el sentimiento que traen son agradables, no quieres que se vayan. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Este es el problema. Lo que hay que hacer es observarlo, observar esa tendencia, darte cuenta de cómo tiendes a reaccionar dependiendo del tipo de pensamiento, de nuestra tendencia a catalogar lo bueno, lo malo, lo agradable, lo desagradable. Y yo lo
pregunto lo siguiente. ¿No ha habido cosas desagradables en nuestras vidas que gracias a que las hemos vivido hemos conseguido aprender cosas extraordinarias? ¿No ha habido momentos difíciles a los que no hemos tenido que hacer frente, no hemos tenido más remedio que hacer frente, y por haberles hecho frente hemos conseguido descubrir cosas nuevas? El gran problema de la mente es que cataloga muy rápido. Agradable, lo quiero; desagradable, no lo quiero. Algo que me parece bonito, para mí. Algo que me parece feo, no lo quiero. El mindfulness lo que hace es observar. Sencillamente observar cuál es la tendencia natural que sucede en mí cuando aparecen estos pensamientos. Y lo mismo que la vez pasada, si tú consigues, escribiendo en tu libreta, por lo menos 3 días en esta semana, 3 días, escribir algo de lo que has notado, te haces un pequeño premio, te das un pequeño regalo. Este proceso, Juan Luis, tiene que ser progresivo por una razón. Porque es tan contraintuitivo que si no lo haces progresivo resulta absurdo. Desde el punto de vista científico, ¿qué ocurre? Que cuando tú empiezas a observar las cosas en lugar de juzgarlas, una parte del cerebro que se llama el sistema reticular empieza a permitirte ver cosas que normalmente no veías. Tú imagínate lo que sería que vas por la calle, lo que sería ir por la calle y que una persona te haga un comentario incómodo, y no es que pases del comentario, pero que no tengas que despreciar a esa persona, que no tengas que contraatacar, que no tengas que posicionarte, y que observes que eso es una cosa que se desvanece dentro de ti, que sigues manteniendo el respeto a esa persona, que le puedes hablar con firmeza y a la vez con educación. Entonces nosotros en el mindfulness lo que queremos es un equilibrio que nos ayude a dar la mejor respuesta, la mejor respuesta para cualquier situación en la que nos encontremos. Pero al ser algo tan contraintuitivo, tan contrario a nuestra forma habitual de pensar, es por lo que tenemos que ir poquito a poco, ir observando, ir descubriendo, pues eso, cómo el pensamiento va enlazado a un sentimiento, a una reacción corporal, cómo ante determinados pensamientos y sentimientos tendemos a rechazarlos, cómo otros tendemos a pegarnos a ellos. Y esta observación es lo único que buscamos. Cuando se practica a lo largo de 2 meses una serie de minutos en mindfulness, se puede documentar con técnicas de neuroimagen cambios estructurales profundísimos en el cerebro. Cambios que implican una mayor capacidad de aprendizaje, un mejor uso de la inteligencia, un mayor equilibrio emocional, una mejor memoria y, por ejemplo, una potenciación del sistema inmune.